Muy buenas tardes. Hoy damos inicio al ciclo de webinars interactivos organizados por la Secretaría General de la Comunidad Andina denominados Cápsulas de Conocimientos de Acceso a los Mercados en la CAM, organismo que integra Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta iniciativa, que se apertura el día de hoy, tratará el tema restricciones y gravámenes. Para dar inicio al evento virtual, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del director general de la Secretaría, Diego Caicedo. Director. Buenas tardes, estimados participantes del webinar Cápsulas de Conocimiento de Acceso a Mercados de la Comunidad Andina. Sean bienvenidos a la primera sesión de este evento virtual organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Esta iniciativa que hoy se inicia y que desarrollará durante los próximos 2 meses busca acercar la labor de nuestro organismo al ciudadano andino a través de la difusión de nuestra labor de generar un mayor conocimiento sobre la normativa andina, que es de carácter supranacional y obligatorio cumplimiento en los 4 países miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y por supuesto, de la importancia del comercio subregional en la comunidad andina. La facilitación de comercio y el acceso a mercados es uno de los principales ámbitos de acción en los que trabaja la CAM, clave en la actual etapa de recuperación económica que vivimos tras una pandemia que afectó a toda la región. En ese marco, hoy conoceremos 2 importantes mecanismos del comercio, como son las restricciones y gravámenes. Al respecto, cómo se abordará en el presente webinar. La Secretaría General de la Comunidad Andina tiene como misión asegurar que el comercio intracomunitario de mercancías no sea afectado por la aplicación unilateral de medidas o obstáculos al comercio por parte de alguno de los países miembros, para lo cual se cuenta con un programa de liberación de mercancías conforme lo establece el Acuerdo de Cartagena. Auguramos éxitos al desarrollo de este evento, que es una sesión interactiva dirigida a actores gubernamentales, sector público, privado y académico. Les agradecemos por su asistencia. Buenas tardes. Agradecemos las palabras de apertura del webinar al director general Diego Caicedo. Como bien nos indicaba, el día de hoy se abordará el tema restricciones y gravámenes. Para ello, dejo en el uso de la palabra a la profesional en Comercio Exterior, Defensa Comercial y Competencia, Laura Ardila Alarcón. A quienes nos acompañan a esta hora de la tarde a través de la plataforma, les indicamos que pueden formular sus preguntas al chat de la herramienta o asimismo hacerlo al término de la ponencia de Laura. Te escuchamos. Adelante, Laura. Un saludo a todos los participantes que nos escuchan, que nos ven. Quisiera hacer una salvedad antes de iniciar. Las cápsulas de conocimiento van a ser la simplificación de todo lo que manejamos desde la Dirección General 1, en este caso en el área de restricciones y gravámenes. Y para empezar, ¿por qué no hablar un poco del programa de liberación de manera muy breve y entender por qué las bondades del programa de liberación se mantienen en el tiempo y son la clave del sostenimiento del Acuerdo de Cartagena? Y para ello, podría iniciar con una frase de Germánico Salcedo, y es que básicamente, después del grupo andino, lo que se conoce como la expansión intrasubregional comunitaria no podía basarse solamente en una expansión económica, era muy limitativo, y ese no era el objetivo fundacional para lo que es ahora el Acuerdo de Cartagena. Y básicamente el instrumento por excelencia que sostiene el Acuerdo de Cartagena y que permite el avance de la integración del libre comercio de mercancías, en este caso intracomunitarias, es el programa de liberación, que a continuación vamos a conocer. Esto es un abrebocas, básicamente, de lo que defiende el programa de liberación. En todo caso, siempre se busca una vocación integracionista y de estados políticos y abiertos al mercado. Y la pregunta en este caso es, ¿cómo nos definimos nosotros como comunidad andina? Somos una zona de libre comercio con mercados de trazo común. Y preguntas como, ¿llegaremos a ser un mercado común?, se encuentran todavía en el largo plazo. Finalmente, porque hay algunos procesos de convergencia que los países no han adoptado o básicamente no son los aspectos primarios o de avance en el programa de liberación. Pero por cuanto lo que buscamos en este momento es continuar con el tema de restricciones y gravámenes, el programa de liberación lo que busca en este caso es la eliminación de todo tipo de obstáculos que puedan impedir básicamente el avance del mismo programa. Y para ello, entrando en materia, las medidas restrictivas y los gravámenes que se conocen en el Acuerdo de Cartagena, pues básicamente son medidas que obstaculizan, impiden, en muchos casos son onerosas y encarecen básicamente las mercancías de origen andino, que son las que se enfoca el programa de liberación.
lo que se invita a los países miembros es que el acatamiento y cumplimiento del del Acuerdo de Cartagena es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida continuar con los fines y propósitos que se acordaron en el mismo. Hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta de manera conceptual, y es que una vez adoptado el programa de liberación, este resulta ser automático, es decir, de obligatorio cumplimiento para los 4 países miembros que nos componen, que son Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, y que también es irrevocable. Ello hace que el programa de liberación busque sostenerse en el tiempo. Bueno, el comercio subregional andino tiene objetivos básicos y entre ellos es incrementar el comercio intracomunitario. Pero el comercio intracomunitario puede sufrir cierto tipo de obstáculos o limitaciones que pueden básicamente lesionar y erosionar el cumplimiento de ello. Entonces, para poder entrar en materia, ubiquémonos en el Acuerdo de Cartagena, nuestra carta fundamental, que es nuestra guía por excelencia para verificar si efectivamente estamos ante una restricción y gravamen. Si nos ubicamos en la parte de la normativa, encontramos que en el artículo 72, 73, siguientes hasta el 77, en especial lo que indica el 72, habla de cuáles son, de qué se entiende por programa de liberación. De manera muy declarativa, indica básicamente que es la eliminación de todo tipo de obstáculos al comercio intracomunitario. Si pasamos a entender qué se habla por gravámenes, pues básicamente los gravámenes se entienden como aquellos derechos aduaneros o recargos equivalentes de carácter cambiario, fiscal, monetario, que podrían incidir directamente en las importaciones de un país. Entendiendo esto, podemos ver que el mismo legislador, al adoptar cualquier tipo de recargo, permite que se incluya y no sea delimitativo lo que puede considerarse en algún momento un gravamen. Ello les permite, un ejemplo, a cualquier país miembro que adopte medidas que en todo caso no sean tan evidentes, tan visibles, que se puedan considerar como un recargo, que se permita a la verificación de una posible solicitud de investigación que cualquier tipo de medidas o cualquier tipo de gravamen que entre bajo esta consideración se pueda estudiar y eventualmente se pueda llegar a calificar como un gravamen. Sin embargo, podemos detenernos en el siguiente punto. Hay un tipo de salvedades que se agregan en este articulado de lo que se entiende por gravámenes. Una de ellas es aquello que se considera como tasas. ¿Cuándo se puede presentar una tasa? Una tasa se puede presentar a la transacción del costo de un servicio. Servicios que pueden prestar cierto tipo de entidades, autoridades administrativas de los países miembros, como por ejemplo los servicios que se prestan para infraestructura, para estibaje, para almacenamiento, en eventuales autoridades aduaneras, y ello constituye una opción para el usuario que quiera adquirirlos o no. Entonces, las tasas básicamente serían la salvedad que podría imponer un país que incluye una retribución o un beneficio al país en gracia de una opción que se le da al usuario para prestarle un mejor servicio. Sin embargo, hay que decir algo. En la medida que las tasas se utilicen como salvedades a la imposición de un gravamen, no sencillamente se puede enunciar, sino que se debe probar que efectivamente fue pagado el servicio, constituye un servicio y que es proporcional al mismo. Ahora bien, el compañero de los gravámenes, en este caso para cualquier tipo de eliminación y obstáculo del programa de liberación, son las restricciones, que en su mayoría son las que se investigan y se han presentado con mayor número en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Una restricción es aquella medida administrativa de tipo financiero, cambiario, fiscal, que se adopta y se impone por parte de un país también para dificultar las importaciones de un país miembro. Sin embargo, hay algo importante que acotar respecto a lo que se entiende por el concepto de restricciones, y es que finalmente, por restricciones, el artículo enuncia restricciones de todo orden. Y si nos vamos nuevamente a la comparación con los gravámenes, que este nos permite un universo de cualquier otro cargo aduanero que pueda ingresar bajo ese concepto, las restricciones de todo orden son interpretativas. En todo caso, si se asume que no existen solamente medidas administrativas, entiéndase por ellas resoluciones, decisiones, leyes, decretos, reglamentos, que pueden afectar con evidencia, demostrar que el país miembro está evitando la importación de un producto originario.
Ello entonces nos conduce a pensar que las restricciones de todo orden también podrían darse en el caso de las restricciones de facto, es decir, restricciones que constituyen un conjunto de medidas o un conjunto de actos seguidos, sistemáticos por parte de un país miembro o la autoridad de un país miembro con el fin de limitar, obstaculizar y básicamente encarecer la importación del producto andino, dicho en mención. Ahora bien, volviendo al tema de gravámenes y su comparativa, también existe un catálogo, esta vez, de excepciones taxativas que trae nuestro Acuerdo de Cartagena, porque si bien las restricciones hacen parte de uno de los elementos que protege el acuerdo del programa de liberación para continuar en su avance en el proceso de integración, lo cierto es que sí existen algunas que podrían catalogarse como medidas de tolerancia justificatorias frente a cualquier restricción. Sin embargo, existe un test especial para verificar si cualquiera de esas medidas excepcionales que pudiese adoptar en este caso un país miembro podrían o no considerarse exceptuadas dentro de las restricciones. Básicamente podríamos encontrar en ese mismo catálogo de medidas, por ejemplo, algunas contra la moralidad pública, otras contra la salud, y evidentemente lo que busca proteger es el derecho interno del país, pero básicamente ello no puede también, como en el caso de los gravámenes, nombrarse deliberadamente sin base de pruebas contrastables o verificables que efectivamente le den a la Secretaría la seguridad y la certeza de que estamos ante una verdadera excepción. Para ello, la Secretaría opta por la aplicación de un test que permitiría la evaluación y la procedencia de una excepción en caso de que se presente ante una eventual solicitud de investigación. Y de manera muy breve, el test constituye 3 principios básicos. 1. Verificar si la medida resulta ser proporcionable. 2. Verificar si la medida resulta ser también idónea, si también resulta ser insustituible. Y por último y más importante, si la medida no es discriminatoria. Entiéndase por medidas discriminatorias las dos situaciones que se presentan, que son nación más favorecida o de trato nacional. En todo caso, siguiendo, para finalizar, si la Secretaría, de manera breve, en la presentación de una solicitud de investigación, considerara que efectivamente hay restricciones de todo orden o considerara que efectivamente se impuso un gravamen o cualquier recargo que podría constituirse como un gravamen, sin que existan salvedades como tasas y sin que existan, uno, la superación del test de excepcionalidad que podría ser una justificación a la tolerancia de la misma restricción, pues la Secretaría tiene un pronunciamiento a partir de lo que se conoce como calificación y ordena de manera inmediata, esto es una obligación, el levantamiento de dichas medidas según como constituya y según sea el caso. Y aquí viene un tema importante para precisar, y es una pregunta que suele recurrir por parte de las autoridades gubernamentales, el personal público y privado, y es básicamente si la calificación constituye un resarcimiento o es una especie de beneficio económico que va directamente dirigido al país miembro que impuso la restricción del gravamen. Lo cierto es que las calificaciones que emite la Secretaría General de la Comunidad Andina, en este caso, son de tipo declarativo, pero mandatorio en cuanto al levantamiento. No constituye ningún tipo de contenido de naturaleza indemnizatoria ni recaudatorio. Por ende, es importante que se entienda que la Secretaría no puede, más allá de dictar en la resolución como providencia final, una orden de levantamiento de las mismas y que se abstenga en todo caso el país miembro de volver a incidir en las mismas medidas o en los mismos gravámenes imponiéndolos. En todo caso, lo cierto es que la calificación obliga a que se haga de manera inmediata. Nuestra sesión 425, que es la norma de procedimiento administrativo que acompaña directamente cualquier procedimiento que se adelante por restricciones y gravámenes, nos indica que efectivamente el procedimiento se enmarca en el título 5 a partir del artículo 46 en adelante. Y estos artículos también deben acompañarse un poco de lo que son los principios dentro de la decisión 425 de procedimientos administrativos. Por ejemplo, los de celeridad, el debido proceso, pero sobre todo el de racionalización de los procedimientos, y básicamente esto constituye, para efecto de los particulares y de todas las personas interesadas que presenten solicitudes, una oportunidad para que todas las solicitudes se puedan verificar sin mayor formalismo o ritualismo del que exige directamente la decisión 425 o el Acuerdo de Cartagena, básicamente como la Carta Fundamental.
Entonces, para adentrarnos ahora, saliendo del concepto de restricciones y gravámenes del Acuerdo de Cartagena, y movernos un poco al tema del procedimiento, lo que buscamos es que ustedes puedan entender cómo funciona nuestra decisión, que es un marco procesal para todos los procedimientos administrativos, cómo funciona en el marco de la restricción y gravamen, y que en adelante cualquier autoridad, cualquier particular, cualquier interesado, cualquier pequeña empresa pueda reconocer en este mecanismo la virtud para defender, uno, la exportación y las importaciones que se generan a otros países miembros. Entonces, básicamente es un mecanismo por excelencia que deben conocer, y la 425 es una decisión que de manera muy sencilla puede ejemplificar el proceso de la siguiente manera. Una solicitud se presenta, uno, bajo los 4 siguientes requisitos. La primera es la identificación del solicitante. Solicitante puede ser cualquier tipo de persona que tenga un interés legítimo. Un interés legítimo, básicamente, que está en el marco de una empresa, de una sociedad que está constituida, debidamente constituida, y que comercializa directamente de manera intracomunitaria para nuestra subregión. A partir de ahí, la identificación también debe seguir las formalidades de los países miembros, como en todo caso, si está debidamente representada, indicar sus documentos que efectivamente lo prueben de manera fiable, pero también si se acompaña por parte de un abogado de los debidos poderes notificados. Entonces, a partir de ahí, no hay ningún tipo de elemento adicional que pueda ser incompatible con las mismas presentaciones y los mismos reconocimientos que se solicitan cuando alguien presenta una solicitud. En todo caso, lo siguiente sería identificar el producto que en este caso estaría sufriendo la restricción, o en este caso, el gravamen. En ese sentido, lo importante en este caso es identificar la subpartida arancelaria en andina y describir efectivamente qué conducta o qué medida sería la tentatoria directamente contra el producto. Las medidas pueden variar. Las medidas no están delimitadas en las restricciones y los gravámenes, justamente porque el mismo universo, la misma dinámica del comercio subregional permite que se presenten un sinnúmero de ellas. Pueden fijarse precios máximos, precios mínimos, pueden producirse condiciones de exigencia de licenciamientos previos, de permisos, de habilitaciones. Todo ello puede constituir una restricción y todo ello puede pasar en la misma dinámica del comercio subregional. Por ende, es importante que la descripción de la medida sea exacta, el periodo en el que se presenta, identificar exactamente cómo se produce y a partir de ahí también identificar cuál es el daño que podría o el daño reconocible o evidenciable frente a la imposición de esta restricción. Es importante entender lo siguiente, y es que las restricciones no son para eventuales efectos que se puedan producir. Es decir, la Secretaría solo evalúa en el marco de que existan medidas vigentes adoptadas, impuestas por las autoridades de un país miembro y que estén en el momento en que se presenta la solicitud, estando activamente lesionando o ocasionando el obstáculo que considera en ese caso la persona legítimamente interesada. Dejamos por fuera aquellas otras que consideren aquellas personas interesadas que podrían ocasionar eventualmente un daño sobre su producto. Y entendiendo esto, lo que nos lleva a concluir es que la presentación de la solicitud requiere una identificación del interés legítimo del quien la solicita, del poder, si está debidamente representado por un abogado, la identificación de una partida arancelaria, la andina, la identificación de la conducta y la identificación de qué daño se está hablando. En estas otras ideas podemos pasar básicamente a la labor que le implica a la Secretaría General cuando recibe una solicitud de este tipo. Y la siguiente es que una vez revisado el catálogo de requisitos que exige la norma, pues la Secretaría debe pronunciar si existe o no admisibilidad de la misma, cumpliendo o no los requisitos de la misma decisión 425. Si se advierte que existen elementos que no pertenecen o que no fueron presentados debidamente y que solo fueron declarados en la solicitud, lo ideal es que sean presentados a través de documentos contrastables y pruebas evidenciables, ya sean las reglamentaciones, los decretos, las leyes que están afectando en su momento, o fotografías, documentos, videos, las pruebas que se consideren necesarias para evidenciar que efectivamente existe un obstáculo o una limitación. En todo caso, de no existir, la Secretaría podrá dar un periodo para que se subsane directamente, y aquí estamos viendo el procedimiento, para que se subsane directamente
los documentos que se encuentran faltantes. Una vez, si la empresa o no cumple con la subsanación como fue pedida por la Secretaría procederá a pronunciarse a través de una comunicación, la cual le dará traslado al país miembro que se encuentra en este caso denunciado para que se pronuncie y emita una respuesta. Sin embargo, cabe la otra opción, y es que después de la fase de subsanación, la empresa o el solicitante o el país solicitante no entregue la documentación que efectivamente requería la Secretaría, o que en todo caso la aclaración de los documentos no sea lo suficientemente precisa y que le permita a la Secretaría dar paso a admitir la solicitud. De esas dos ideas tienen en este caso los solicitantes dos opciones. La primera, en el marco de recurrir la publicación que pueda salir por parte de la Secretaría de una inadmisión pasado el plazo de la subsanación y evidentemente que no lo cumple, o dos, pues básicamente que la inadmisión de la solicitud le permita al legitimado en este caso que la vuelva a presentar en otra ocasión. Y es una garantía que tienen en este caso todas las personas que mantengan o que consideren que tienen este interés legítimo de volver a presentar la solicitud en el marco de un nuevo procedimiento de calificación y restricciones. Lo cierto es que hasta que no exista una resolución fallando sobre el mismo asunto, podrá presentar las veces que sean necesarias si en el caso concreto se verifica que no se ha cumplido con el procedimiento de subsanación o con los documentos que básicamente se requieren. Si procede la investigación, una vez tenido respuesta del país denunciado, se procede a notificar a los países miembros, en este caso, que se van a pronunciar directamente si es que esta afectación, esta lesión al programa de liberación, entendida ya sea con la categoría de gravámenes o de restricciones, también se encuentra siendo afectada por parte de su país miembro, o si quiere coadyuvar la petición del país miembro en todo caso. Digamos que en esta oportunidad lo que se puede ver es que básicamente los países en muchos casos pueden pronunciarse o no, básicamente guardar silencio o sencillamente apoyar el pronunciamiento que tiene el país miembro que está denunciando o apoyar el pronunciamiento directamente del país denunciado. Finalmente, como les mencionaba, lo que procede es la expedición de una resolución por parte de la Secretaría que básicamente también debe cumplir lo que requieren cualquier tipo de acto administrativo a nivel nacional y a nivel de la comunidad andina. Es decir, un acto administrativo que básicamente contenga la motivación, las razones de hecho y derecho, y básicamente toda la identificación del procedimiento, salvaguardando cada una de las fases y el debido proceso que mantiene directamente a partir de la decisión 425. Esta resolución, evidentemente, puede ser objeto de un recurso de reconsideración como parte del agotamiento de la fase administrativa. Sin embargo, si el recurso de reconsideración termina por, nuevamente, confirmar la decisión inicial, pues la única opción, básicamente, que le queda al interesado en este caso es acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, órgano jurisdiccional de nuestra comunidad, básicamente a través de una acción de nulidad. Bueno, como podrán ver, nuevamente la normatividad de las excepciones y gravámenes es muy clara, la podrán encontrar en el Acuerdo de Cartagena y se comprende los artículos 72 y 76. Y hay algo importante que mencionar, y es que, como les indicaba, las excepciones y gravámenes son conceptos declarativos que dejó el legislador en el Acuerdo de Cartagena. No obstante, hay una condición o una obligación de no hacer que comprende para los 4 países miembros, y es la de abstenerse de imponer medidas, que se encuentra en el artículo 77 del Acuerdo de Cartagena. Esta obligación de no hacer sí es de carácter prohibitivo y constituye uno de los fundamentos que tiene en cuenta la Secretaría cuando califica una medida, ya sea de carácter restrictivo o un gravamen. A continuación, lo que pueden observar es el número de investigaciones finalizadas y los resultados que se han obtenido en comparativa de la Secretaría a la Junta del Acuerdo de Cartagena. Y en la columna de restricciones, como podrán observar, el número de restricciones en la época de la Junta de Cartagena eran 7 restricciones al menos desde 1996 hasta el 2019. Y por restricciones lo que encontramos es un número superior a 80 resoluciones emitidas bajo este tipo de procedimientos. Ello nos deja como conclusión que evidentemente el mecanismo de restricciones
ha sido empleado, ha sido usado por los países miembros y por las empresas y las pymes de la subregión. Es un mecanismo que funciona, y aun cuando la restricción es un elemento de carácter prohibitivo del cual deben abstenerse los países miembros, pues significa que también la Secretaría y el procedimiento ha sido de fácil simplificación para que se pueda verificar si efectivamente se está cumpliendo o no con los mandatos del programa de liberación, y así pues, hacer avanzar básicamente el comercio de la integración. De manera muy breve, para las personas que quieren conocer cómo son los actos administrativos de la Secretaría, nosotros nos pronunciamos a través de una resolución que es publicada directamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Esta Gaceta Oficial contiene básicamente la resolución, y en ella, de manera muy sumaria, lo que pueden observar es una parte de vistos, una parte de un considerando y un resuelve, guardando la misma estructura como les mencionaba de los actos administrativos, y en este caso un resuelve que básicamente califica las medidas. De manera previa, antes de entrar a verificar cuáles han sido las ventajas y beneficios de manera observable a través de la apertura del libre comercio, es importante darnos cuenta si el mecanismo de calificación de restricciones y gravámenes es un mecanismo que funciona y cuáles han sido, en este caso, algunos de los casos muy importantes, casos sobresalientes que se han atendido en los últimos 2 o 3 años. Sin embargo, con una apreciación, y es que dentro del mismo procedimiento, como cualquier otro marco procesal, existe la oportunidad para que cualquier empresa que haya presentado una solicitud en el marco de la calificación de un procedimiento por restricciones y gravámenes pueda desistir del mismo. Y ello con ocasión que básicamente la presentación de una solicitud se hace de manera autónoma, deliberada y con la voluntad misma de la empresa de acudir a la Secretaría para dirimir, para verificar, para evidenciar si efectivamente estamos ante un obstáculo del programa de liberación. De no ser así, encontramos lo siguiente, y es que finalmente las relaciones bilaterales entre los países miembros de la Comunidad Andina permiten que ellos sean quienes puedan dirimir, negociar o concertar básicamente aquellas especies de relacionamientos entre las autoridades administrativas que no les permitan importar sus productos de origen andino. En este caso, las negociaciones, en el marco de las negociaciones de manera bilateral entre los países, es la opción primordial para poder dar apertura a evitar restricciones y gravámenes. En todo caso, siempre son los países los que deciden cómo solucionar sus diferencias, y podríamos nosotros, en este caso, referenciar un caso de desistimiento que se dio en el marco de la resolución con una empresa boliviana denominada Fridosa, una empresa de cárnicos que básicamente indicó a la Secretaría, basada en una solicitud que cumplió el requisito de admisibilidad, que se estaba imposibilitando por parte de la República del Perú la importación de los productos cárnicos, en este caso de la empresa, a través de la inhabilitación que aparecía en su aduana del permiso zoosanitario. En este caso, los permisos zoosanitarios para las empresas, en este caso como Fridosa, son habilitantes que se expiden o básicamente nuevamente se acreditan cada año. Y esta inhabilitación, como podrán observar, de manera no a través de una medida, pero sí a través de un acto, imposibilitaba que la empresa pudiese importar los cárnicos a Perú. No obstante, en el marco, después de la admisibilidad y del inicio, antes del inicio de la investigación, se presentó una solicitud de desistimiento. Ves primero que la Secretaría tiene una solicitud de desistimiento, y ves primero que conocemos que las razones de ello fueron el mismo levantamiento por parte de la República del Perú de aquellas medidas que estaban constando como una inhabilitación a la expedición del permiso zoosanitario. En todo caso, la Secretaría emite una resolución en la que se acreditan los elementos básicos para un desistimiento, y es que se dirime y se levanta la calificación, se mantiene el programa de liberación y nuevamente se reabre el comercio, o está la reapertura de la importación, que básicamente era el objeto por el cual estaban solicitando que la Secretaría investigara. Entonces, esta es una solicitud sui generis para la Secretaría General que puede presentarse en cualquier momento, por cuanto esas son las posibilidades que ofrece también nuestra carta procesal en la decisión 425. Ahora bien, también hay la oportunidad de mencionar, cuando estábamos refiriéndonos a las restricciones de facto, en este caso contrarias a las de iure, que serían las medidas directamente impuestas o evidenciables a través de cualquier carta normativa,
Tenemos un caso de perecibles, de productos perecibles, que básicamente se circunscribió bajo esta teoría o esta metodología sui generis también para la Secretaría General de la Comunidad Andina. En este caso, las medidas sistemáticas impuestas por el gobierno de uno de los países miembros para impedir la importación de productos como chirimoya, como palta, limón, papa, cebolla, directamente se verificaron que hacían parte de una senda de medidas estratégicas a través del impedimento de verificar en la habilitación del producto originario dentro de la aduana que apareciera para, evidentemente, otorgar el permiso. Esta inhabilitación de manera esporádica y deliberada consiguió encontrarse por parte de la Secretaría a través de la aplicación de una metodología también adoptada por la OMC en el caso de productos perecibles. Entonces, esto nos lleva a concluir que no solamente se trata, o al menos, de medidas verificables a través de un cuerpo normativo, sino que podemos traer a relación cualquier tipo de acto presentado a través de una autoridad administrativa que termina por imposibilitar o encarecer, porque básicamente las importaciones que se detienen en zona aduanera terminan por encarecerse a partir del nuevo almacenaje o la pérdida de un producto perecible por parte del importador. Entonces, en este tipo de condiciones es importante indicar que la Secretaría no solamente opta por ver si existe o no una normativa, sino que opta por verificar que una serie de datos puedan llegar a constituir un verdadero daño evidenciable en el tiempo. Ahora bien, hay un punto importante y es que concluye después de obtener una calificación a una resolución, un gravamen, y una vez la Secretaría obliga al levantamiento de la misma, lo que se surte en este caso es ver el seguimiento del cumplimiento no del país miembro denunciado que fue calificado por la medida. Si bien en este campo la Secretaría General de la Comunidad tiene una labor no directamente desde el área de acceso a mercados, sino desde el servicio jurídico, esta es básicamente la de una revisión prejudicial del seguimiento o no, lo cierto es que podemos evidenciar cómo se da esta etapa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través del siguiente caso. Si bien es un caso de la Junta que trascendió a la etapa en que se volvió Secretaría General de la Comunidad Andina, nos puede servir para darnos cuenta cómo se efectúa el seguimiento y cómo los países, en todo caso, si bien deben adoptar el levantamiento de manera automática de la medida que consta como restricción, muchos optan por presentar alternativas al levantamiento como una forma justificatoria para mantener la medida lesiva y luego para mantener también una alternativa que limite o disminuya o mitigue los efectos negativos ante el programa de liberación. Perfecto. Bueno, como les comentaba, entonces tenemos el siguiente caso. La República de Colombia fue denunciada básicamente por la República de Ecuador en 1997 por las dificultades a la importación de licores que se presentaban desde el territorio colombiano a las importaciones de licores del territorio ecuatoriano. Estas medidas se dieron en el marco de aparentes leyes que en ese momento estaban surtiéndose para fines recaudatorios del fisco y de expansión del fisco en Colombia. En ese orden de ideas, la ley básicamente imponía una carga tributaria a aquellos licores provenientes de países extranjeros, y en este caso se veía lesionado directamente a aquellos países miembros que eran importadores directos de este producto. En todo caso, una vez presentada la solicitud por parte del Ecuador, se revisó la admisibilidad por parte, en ese caso, de la Junta de Cartagena, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, para entonces se procede a verificar si efectivamente estamos ante una medida restrictiva por una ley o si también existe una medida que pueda beneficiarse a través de una medida de facto. En ese orden de ideas, surge, porque también puede surgir por parte de los países miembros, una medida que básicamente presupone una especie de medida para contener la anterior propuesta por el país miembro. Es decir, en este caso Ecuador lo que hace es indicar que se requiere ahora un permiso, una licencia, básicamente, nuevamente para la importación de licores de Colombia a Ecuador. Entonces, de manera casi que equivalente, busca contener
el desequilibrio que ha ocasionado a Colombia a la importación intracomunitaria. En todo caso, lo interesante de este proceso, si bien la Secretaría califica que efectivamente existe una medida restrictiva, por cuanto luego Ecuador evidenció que a través del departamento de Risaralda, la licorera había sugerido que evidentemente las importaciones de otros países podrían llegar a afectar o no en esa región. Lo cierto es que la Secretaría luego de calificar verificó que efectivamente seguía la medida que obstaculizaba la importación de los licores. Si bien esta medida sale del universo del agotamiento de la vía administrativa y entra en la fase prejudicial, lo que se pudo evidenciar a través del tribunal de manera muy firme y muy clave es que Colombia argumentó en su momento que la República de Colombia como gobierno central no había emitido en ese caso la reglamentación o la resolución de manera personal, sino que se había encargado el departamento de Risaralda, básicamente diseccionando la responsabilidad para que se entendiera que no, como país miembro, había ocasionado una restricción al comercio intracomunitario. Sin embargo, lo cierto es que los conocedores de la Convención de Viena y el derecho internacional sabemos que no hay justificación para incluir que el derecho interno podría estar por encima del derecho supranacional. Y en todo caso, una justificación de ese carácter es inadmisible ante el tribunal. En este orden de ideas, si bien una medida de atenuación, o no de atenuación, sino de entendimiento por parte del tribunal ante las razones que Colombia presentaba de voluntad de levantamiento, lo cierto es que la medida se mantuvo y no pueden presentarse medidas alternativas para el sostenimiento de este tipo de medidas restrictivas. Como fue indicado, lo único que podría hacerse en este caso es levantar la medida que fue calificada y abstenerse de cualquier otro tipo de medidas de carácter equivalente que podrían franqueablemente lesionar el programa de liberación. Entonces, aquí hay una medición de la posición internacional del comercio intra y extracomunitario de la comunidad andina. Como podrán observar, estas cifras reportan lo que ha sido el programa de liberación y las bondades del mismo para el comercio intracomunitario en el periodo de marzo 2021. Estas cifras también las pueden encontrar en la página de la comunidad andina, en el área de estadísticas, para que ustedes puedan encontrar la evolución básicamente del comercio intracomunitario y básicamente también verificar cuáles han sido las cifras de las exportaciones, al menos con terceros países que tienen nuestros países miembros. Entonces, para finalizar, esperamos que cualquier tipo de información adicional puedan ustedes ser partícipes de la misma página de la comunidad andina, navegar por ella y encontrar básicamente los temas que hemos hablado. La Dirección de Acceso a Mercados comprende restricciones y gravámenes y comprende no solamente esto, sino defensa comercial y libre competencia. Para abundar en cualquier tipo de tema adicional, los invitamos a seguir la página de la comunidad andina, los invitamos a visitarla, a verificar las resoluciones que se han emitido en el transcurso de los últimos años que reúnen los requisitos y las condiciones para evidenciar que el derecho comunitario está vivo y que el derecho comunitario está en evolución y que el mercado comunitario merece continuar a través del beneficio que ofrece el programa de liberación. En todo caso, les agradecemos mucho su participación y cualquier tipo de pregunta adicional vamos a recibirlas en este caso por el chat. Creemos que por el tiempo no va a ser posible responderlas todas. En todo caso, las primeras que se puedan presentar las responderemos y las siguientes pueden dejar su correo y de manera personal les vamos a dar respuestas de manera posterior. Agradecemos a Laura Ardila por esta importante ponencia sobre el tema restricciones y gravámenes. Como bien señalabas, vamos a dar lectura a algunas interrogantes que hemos recibido a través del chat y agradecemos a los participantes por ello. La primera, paso a leerla. ¿Quiénes pueden presentar una solicitud de apertura de investigación de restricciones y gravámenes y cuáles son los requisitos? Bueno, como mencionábamos, básicamente todas las personas que tengan un interés legítimo para presentar una solicitud que se vean afectadas en el comercio intracomunitario de sus importaciones. Personas naturales, personas del sector público, personas del sector privado, lo cierto es que deben presentar los documentos que los acrediten como tal y que acrediten el interés legítimo que mencionan. Entonces aquí no hay la discriminación de quienes pueden optar por un procedimiento de calificación por restricciones y gravámenes. Los requisitos son muy sencillos.
Sin embargo, lo importante aquí es entregar la información que básicamente va a servir para ser contrastada y verificable por la Secretaría. Entonces, como mencionaba, identificación de quién lo va a solicitar, persona natural, persona jurídica, empresa, sociedad, autoridad gubernamental directamente, con sus debidos certificados que lo evidencien de tal manera, los poderes legítimamente reconocidos de los abogados o los grupos que puedan presentarlos en nombre de ellos, identificar el producto, identificar la subpartida arancelaria andina, identificar cuál es la conducta efectivamente que se enmarca dentro del procedimiento, es decir, si estamos en caso de restricciones o en caso de gravámenes, cuál sería la restricción y describir exactamente el tipo de restricción. Si estamos hablando de una resolución, de un reglamento, de una ley, entonces indicar qué tipo de ley, entregar el documento que evidencia el tipo de ley y mencionar cómo afecta directamente con la información. Gracias. Otra pregunta que nos han hecho llegar es la siguiente. ¿Tiene algún costo o arancel la solicitud de investigación? Totalmente gratuitas. La Secretaría básicamente está al servicio de todos los andinos, y en este caso de los 4 países miembros, y esta es una labor que básicamente promueve la integración y promueve el comercio intracomunitario. No se cobra ningún tipo de costo. Aquí básicamente incluso las solicitudes se pueden presentar de manera física, de manera digital. Aquí lo importante es que se presenten cumpliendo los requisitos que indica la decisión 425 y el acuerdo de Cartagena. Por razones de tiempo vamos a dar paso a la última consulta. Si se inicia un caso en la Secretaría General, ¿cuánto se demora la autoridad para resolver el mismo? En realidad, alrededor de 6 meses tendría que terminar una resolución por la Secretaría de Calificación. No obstante, hay que tener en cuenta algo, y es que se puede prorrogar el tiempo de ellos dependiendo de la naturaleza del procedimiento o el caso que se presente. Como ustedes me pudieron escuchar, en un momento mencioné que hay documentos que pueden ser subsanables o no por parte de quien presenta la solicitud. Si se subsanan o no ellos en el tiempo indicado, permitiría que se acabara básicamente el procedimiento antes o después. Entonces, aquí lo importante es verificar si efectivamente los documentos entregados en el tiempo y en los plazos corresponden o no, son verificables, y eso nos daría lugar alrededor de 6 meses. Muchas gracias, Laura, por responder estas interrogantes de los participantes y por la valiosa exposición y compartir tus conocimientos sobre este tema. De esta forma, terminamos la primera sesión de las cápsulas de conocimiento de acceso de mercados en la comunidad andina. Hoy hemos abordado el tema restricciones y gravámenes. Sin embargo, los invitamos a poder visitar la página web, como bien indicaba Laura, www.comunidadandina.org, y seguirnos a través de nuestras redes sociales como @comunidadandina. Antes de culminar esta primera sesión de los webinars, queremos invitarlos a inscribirse, aún están a tiempo de participar en la siguiente sesión, Defensa Comercial, el miércoles 10 de mayo, y la sesión 3, Libre Competencia, que se realizará el miércoles 7 de junio a las 3 de la tarde, hora de Colombia, Ecuador y Perú, y 4 de la tarde, hora de Bolivia. Gracias nuevamente a todos por su participación. Muy buenas tardes. Permiso.